La bienvenida a todo el mundo y dedicaros 3 palabras para explicaros qué es esto en donde estáis. Este centro es un bicho un poco raro dentro de la estructura de las universidades porque lo que pretende ser es una casa común de los investigadores, de los estudiantes y de los expertos que desde hace ya muchos años vamos conformando una comunidad de trabajo y que estamos convencidos de que tenemos que actuar de una manera mucho más colaborativa. Hacia dentro de la universidad hablamos de interdisciplinariedad. Ningún problema de los que nos toca abordar en nuestro tiempo que tienen con alto significado social, como los problemas a los que se enfrenta la Agenda de Objetivos de Desarrollo Sostenible, se puede abordar desde una sola disciplina. Tenemos que sumar las capacidades y las perspectivas de investigadores que vienen de tradiciones diferentes. Tenemos incluso que construir a veces conocimiento nuevo para dar una respuesta útil, práctica y adecuada a los problemas a los que nos enfrentamos. Por eso es muy importante crear un espacio donde nos acostumbremos a investigar de otra manera, mucho más comprometida y más aplicada, y también mucho más capaz de integrar conocimientos que a veces están demasiado separados. El segundo objetivo de este centro es también ser una casa abierta al trabajo con instituciones de todo tipo. Aquí hemos ido conformando un número muy importante de alianzas con instituciones públicas como nuestra agencia de cooperación o como agencias internacionales de otros países multilaterales con las que trabajamos, con ONGs como Ongawa, que decir de Ongawa, que nació aquí y que muchos hemos aprendido a lo que es la cooperación gracias al trabajo de esta organización, y también, por supuesto, del sector empresarial, donde encontramos también muchas posibilidades de trabajo colaborativo, de trabajo conjunto. Entonces, en cierto modo, gracias al centro hemos hecho un agujerito en la Torre de Marfil que nos permite hacia adentro pasar del ecosistema en el que demasiadas veces se convierte nuestra universidad a crear un verdadero ecosistema de práctica y de colaboración, y al mismo tiempo una puerta realmente abierta a organizaciones que comparten el deseo de la transformación hacia la sostenibilidad y que muchas veces tienen la dificultad de encontrar en la universidad un espacio confortable donde poder acceder al conocimiento y a las capacidades que necesitan. Llevamos 5 años trabajando, decimos últimamente, porque yo creo que es verdad, que en estos 5 años hemos construido el prototipo, ya sabemos que el prototipo funciona bien y ahora lo que queremos es escalar, no por escalar ni por ser más grandes, sino por contribuir a tener más impacto, por ser más útiles a la sociedad. Esto es una universidad pública en la que hemos invertido durante muchos años mucho en cooperación para el desarrollo, vía agencia de cooperación, vía el propio presupuesto de la universidad, y estamos convencidos de que vamos a devolver toda esa inversión con creces y vamos a ser un aliado, lo estamos siendo ya, para que los esfuerzos de la cooperación internacional, además ahora en un mundo que aspira a una transformación radical de los sistemas de producción y consumo, también aquí en nuestro país, pues pueda hacer esa aceleración tan difícil que nos toca a todos hacia un escenario de vida realmente sostenible. Yo aquí ya me paro, invito a la gente a que pase hacia adelante, quedan sitios por aquí, y os dejo en manos de mi maestro José Antonio Mancebo, uno de los profesores con los que más hemos aprendido en cooperación en la Universidad Politécnica. Así que nada, José Antonio. En cualquier caso, sí quiero primero, antes de nada, agradecer la presencia de una auténtica mualimu, maestro. Mualimu, directora además de UMATA, participante en UMATA, en la dirección de UMATA, que es Usafi Mazingira ya Tanzania. Es un extenso programa sobre saneamiento en el que Plan Internacional pues tiene una parte muy importante
que decir. Nosotros nos adherimos a este programa, no es un proyecto, sino que es una suma de proyectos hace 3 años, como decía Beatriz en la ponencia anterior, y bueno, pues hemos venido colaborando un poquito en este trabajo. Kwasababu, Asante Sana, Karibu, Na Safari Njema, Sawa. Bien, el asunto, yo también quería hacer una llamada de atención porque alguien mencionó esta tarde el título del programa, de las jornadas, que es como derecho al saneamiento. Derecho al saneamiento en general. Bien. Y también voy a aprovecharme de levantar de manos. ¿Quién ha tomado esta mañana el Cercanías? ¿Tren? Solamente 3 o 4. Seguro que más. Bien, la red de cercanías, hablando de derecho al saneamiento, la red de cercanías, de tren de cercanías de Renfe Adif, pues ha retirado todos los baños en las estaciones de la red. Pues vaya usted por Torrejón, vaya por Alcalá, no lo sé, Coslada, San Fernando, Leganés, Getafe, en fin, todas las cientos de estaciones que hay, pues se han retirado hace unos años el saneamiento. O sea, se cerraron, se cancelaron las puertas y no pregunte usted por el saneamiento, que le dirán que no hay, que suba usted al bar de arriba y podrá utilizarlo si le dejan, ¿vale? Pues en esas estamos, en el primer mundo, por así decir, si se me permite este calificativo. Una instalación de saneamiento básicamente consta de 3 partes o 4. Uno, que sería un bloque primero de captación o recolección. Un bloque segundo, vamos a situarlo un poco más abajo aquí, un bloque segundo, que sería este, y es una parte de conducción. Podemos decir conducción, trasiego, algo así. Un bloque tercero, que es tratamiento. Este es conducción y tratamiento. Hay un cuarto, que estaría aquí arriba, a ver cómo lo ubicamos, que sería, lo último es una infraestructura que nos permite una cierta intimidad, bueno, una total intimidad debería de ser a la hora de hacer las necesidades. Sería este 4, pues algo de habitación, ¿no? Un hábitat. Hábitat para cagar. Claro, hay que admitir que esa es la palabra, ¿no? Bien, pues ese hábitat. Entonces, ¿cómo conjuntamos todo esto? Esto es básicamente una instalación de saneamiento. Todas estas partes contiene. Por ejemplo, aquí el ITD tiene una zona de captación que está al fondo y allí pues están los lavabos, 2 lavabos, 3 lavabos, los que sean. Claro, aquí tenemos el agua, el acceso al agua. Bueno, y por cierto que el acceso al agua, que antes se mencionó también, pero creo que no suficientemente en la jornada de hoy, había que haber hecho más incidencia en la conexión que existe entre agua y saneamiento, no solamente entre agua y saneamiento, pero especialmente entre agua y saneamiento. Ya sabemos el nexo, Alberto Guijarro es un especialista y también Eduardo. Alberto está ya. Alberto, siempre nos habla del nexo de agua, alimentación, energía, y efectivamente la alimentación y la energía ahí están. Pero ¿y el saneamiento con el agua? Bien, la zona en la que hemos trabajado en Tanzania, Chamwino Distriti, Distriti ya Chamwino, Dodoma Region, usted conoce, pues tiene un acuífero en el que la napa de agua está a 100-120 metros. 100-120 metros. Entonces, ya me dirán qué agua tenemos para gastar en el arrastre hidráulico. Muy poca y muy cara. Antes se decía también la cifra del 40% de los ingresos destinados a agua. Tal vez es excesivo. No debería de ser más del 3% en ningún caso. Y en el saneamiento, pues por el estilo. Si estamos en el 15%, como decía Pablo, alcalde, pues bueno, estas son las ventajas de ser el último, que te sabes todo lo que han dicho si no te has dormido. Y por tanto... Bien, entonces tenemos el saneamiento, la recolección allá arriba, este es el punto, el bloque 1, y el bloque 2, pues las tuberías, las conexiones, las arquetas, etcétera, etcétera. El bloque 3
es la planta de tratamiento. Pues antes se nos habló de unos decantadores que me parecieron extraordinarios, bellísimos incluso. En línea, en serie, pues unos decantadores, creo que si funciona eso, deberíamos hablar. ¿Quién lo propuso? No sé si era lo de Cahuide, en Perú. Ya. Bien, lo de los sistemas condominiales también, pero me gusta más lo otro que hemos visto del tratamiento en serie. Bien, entonces el 2 son las conducciones, el 3 es el tratamiento y el 4 hemos dicho pues una habitación. Bien, todo esto en los sistemas extensivos e intensivos pues es fácil de definir, ¿no? Los sistemas de tratamiento pueden ser intensivos o extensivos. Intensivos son aquellos que están recogidos en un corto espacio, que no tienen problemas de energía y que tienen todas las ventajas de una capitalización fácil. Es decir, son los que se hacen en lugares con renta media, antes decía alguien $30.000 anuales. Bueno, pues sistemas intensivos son los que se construyen, por ejemplo, acá en cualquier lugar, ¿no? Incluso en zonas condominiales, pero españolas o europeas. Los extensivos, en cambio, que también hay varios, pues son los que constan, bueno, abarcan una gran extensión comparándolo con los intensivos y no consumen energía, o en todo caso es energía potencial hidráulica que no es energía exterior. Son los filtros verdes, los humedales artificiales y otros que son lagunaje. Más o menos esos tres. Alguno más hay por ahí que olvido. Bien, pero ¿qué pasa con una letrina? Una letrina tiene en una vertical o en dos muy cercanas todos estos sistemas, todas estas partes, las 4 partes, que vamos a ver después con algunas fotografías, dibujos y con la muestra de la placa que tenemos ahí, que pesa lo suyo, aunque no demasiado. Entonces, una letrina tiene, o puede tener, una caseta, como esta, un pozo debajo, es decir, tenemos la parte 1 de recogida aquí, en esta especie de placa que tenemos ahí, es decir, ahí puede haber un agujerito y ya está. Eso no es, o sea, hacer un agujero ahí con un pico es fácil, pero eso no constituye un sistema básico aceptable, ¿eh? Tengámoslo también en claro. Luego aquí tendríamos la parte 1 de la recogida. Esto puede ser una plaquita, como por ejemplo la que tenemos ahí, que después veremos, o puede ser una... gracias. Puede ser, mejor así, una placa turca, ¿no? Puede ser una placa con sifón, ¿vale?, que necesita arrastre hidráulico y consumo de agua. Por eso, Guasababu, Hakuna Mayi ya Distriti Chamuino, Hakuna Mayi, es decir, no hay agua en el distrito de Chamuino, no tenemos agua para esto, o a ver cómo nos arreglamos. Si queremos hacer un sistema de sifón aquí, que sería algo así, con el sellado hidráulico lo tenemos difícil. Bien, bueno, seguimos adelante. Este sería el 1, el 2, la generación y la conducción están juntas, es decir, estamos en la misma vertical, tenemos todo muy compacto. O sea, yo antes odiaba las letrinas. En mis primeras sesiones en ISF, que ahora Ongawa, pues igual que en otras en el proyecto Benin con Ramiro, Fundación Soler, siempre, algunas veces digo, esto hay que demolerlo, ¿no? Porque si no se cuidan, son demenciales y son un foco de enfermedades también, y la habitación de las ratas y todos esos animales. Bueno, entonces, el 3, que decimos que es el tratamiento, lo tenemos aquí. El 3 está aquí, pues el lugar de tratamiento es el pozo. Es el pozo, ¿vale? El pozo, que alguien puede decir que es una fosa séptica, es otro sistema, la fosa séptica es diferente. Bueno, el 3 es el lugar de tratamiento. El tratamiento
puede ser sencillamente una infiltración en el terreno con una red, un bulbo de red hidrogeológica, como por ejemplo este modelo, que si tocamos el nivel freático y lo tenemos claro, esto está abajo porque es el nivel freático. El nivel freático es el lugar hasta donde llega el agua, el suelo saturado. Si tenemos el suelo saturado cerca, colocar una letrina es un compromiso y puede generarnos bastantes problemas porque se inunda. Llegado el tiempo, si esto sube, hasta aquí se nos inunda de agua, del subsuelo. Incluso por capilaridad se puede elevar, ¿vale? Bueno, eso hay que tener mucho cuidado. Vale, entonces, vemos que este punto 3 es crítico. Esto de arriba es igual para todos, pero el punto 3 no. Además, el punto 3 exige una cosa especial, un trabajo especial. ¿Cuál es? Cavar. Cavar. Es decir, hay que picar mucho para hacer este agujero y no precisamente con una excavadora ni con un martillo neumático, sino a mano. A mano. Bueno, aparte de eso hay más problemas que cada uno luego ve en su modelo o en su caso, en su proyecto. Pues esta unión, la verticalidad, la forma cilíndrica o cuadrada, normalmente cuadrada, pero también podría ser cilíndrica, resiste mejor, pero bueno, ¿vale? En general son cuadrados. Y el punto 4, o el bloque 4, el bloque 4 es este. Este bloque 4 puede ser, lo pongo inclinado, pero normalmente es mucho más horizontal, puesto que estamos en zonas semiáridas, en particular en el Chamuino Distriti, el distrito de Chamuino, y por tanto no hace falta. Pero a esto se le ha prestado también muy poca atención. Es decir, estamos, repito, ante un caso muy práctico, pero también muy crítico en todas sus fases. Es decir, que aquí tenemos como un centenar de detalles en los que pararnos y en los que estar analizándolo, ¿verdad, Andreas? Por lo menos, digo un centenar por decir algo. Bien, este 4, Nyumbani Yachó, es decir, la casa del baño, se le presta muy poca atención. ¿Y qué conseguimos con eso? Pues que, por ejemplo, en una de las visitas el año pasado, el segundo año de este programa en Tanzania, nos encontramos con que no podíamos entrar a las casetas. ¿Por qué? Muy sencillo, porque las puertas eran tan estrechas y tan bajas que estaban hechas para los gnomos, es decir, para los niños pequeños que pasaran por allí y que quisieran hacer sus necesidades. Bien, a esto se añaden otra serie de detalles, como decíamos, un centenar de detalles, no me extrañaría que fuesen más, pues por ejemplo de ventilación. Ventilación. La ventilación puede hacerse aquí, incluso para iluminación, unas ventanitas que se ponen en esta zona, pero también se suele poner un tubo. Cuando hablamos de letrinas VIP, no se trata de personas importantes, sino de Ventilated Improvement Pitch, es decir, un pozo de letrina ventilado y mejorado, ¿no? Bien, entonces esto tiene una puerta, un lango, una puerta, aquí. Digo el lango porque luego después vamos a ver unos planitos y todo está puesto en Sahil, y lo siento. Lo siento poco, quería decir. Pero así es. Bueno, entonces, tenemos esto. Lo primero que se nos plantea es la ubicación. La ubicación. Es decir, estamos también habituados, no demasiado esto, pero sí un poco, a ver letrinas a menos de 50 metros de un pozo para extracción de agua. ¿Quién estuvo primero allí, el pozo o la letrina? Eso no se sabe, pero en cualquier caso el pozo es seguramente prioritario, puesto que satisface una necesidad diferente, aunque combinada. Entonces, si nosotros tenemos aquí a 30 metros, a menos de 30 metros un pozo para extracción de agua potable con el mismo acuífero, corremos el riesgo de que un pequeño lentejón de material muy filtrante con una conductividad hidráulica muy alta afecte a esta red, y por tanto todo aquello
todo aquello se ve empujado para acá y la red se nos introduce en esta zona. Si viaja un poquito, pues nos llega aquí. Y si las bacterias viven más de 30 días, que sería lo que necesitarían para viajar, por ejemplo, hasta acá, pues tenemos bacterias coliformes que viajan por aquí con el agua y que nos ensucian, nos contaminan el pozo. Eso a veces ocurre, porque si no, bueno, hay otros motivos, es decir, que esta zona sea una zona donde duermen las ovejas o las vacas todas las noches. Un sestero, que se dice en España, ¿no? Un sestero, donde duermen a mediodía o por la noche. Y por tanto también es un foco de contaminación sobre la zona. Es decir, hay que tener un cuidado exquisito de dónde colocamos nuestro sistema, que puede ser bonito, como ya va quedando ese dibujo, y hay que tener mucho cuidado con la contaminación. Bien. Pues entonces, llegado a este punto, sí quería mostrarles, a ver, pasa Dani, por favor. Bueno, este es el proyecto que mencionábamos antes, el programa UMATA, desde ahí no se ve, pero bueno, nosotros nos ubicamos en Chamuino, en primer lugar fue Congua, donde está Ana, fue Congua, ¿vale? Estamos presentes 4 personas que trabajamos, que combinamos nuestra acción en este lugar. Beatriz González, que antes nos expuso el proyecto, sobre todo la última parte, pero también las otras 2 previas. Ana Estebanzazo y por último Daniel, que también estuvo y que ha regresado hace muy pocos meses, después de una estancia de 5 meses en Chamuino, Daniel Vargas. Bien, entonces, en Congua trabajamos en las identificaciones sobre todo y en plantear el diagnóstico y también las líneas de trabajo a seguir, que ahora después nos explicará un poco Ana de qué va esto, porque esto es tuyo, Ana, y por tanto tienes que decirlo tú. Hay una parte importante que es la de microfinanciación. Esto no es digamos que no es construir una letrina, pero sin una parte de microfinanciación no hay letrina que valga, no se hace nada. Es decir, se creó una especie de, muy interesante, cosa que yo no conocía de antes, una especie de sanitation marketing, ¿no? Lo llamabais, de mercado para el saneamiento, de manera que se formó a unos 6 artesanos principales y esos en cadena formaron al total de 30 o 40 o 100 o lo que fuese, 120 creo que en principio. Es decir, 6 inicialmente y luego los demás. Y bueno, pues ese es el... ¿Pasas? Bueno, este es el aspecto típico del escudo geológico africano, que es un techo formado por hasta una potencia de entre 3 y 40 o 50 metros, tal vez no tanto, de terrenos arcillosos, materiales arcillosos que es de color rojizo, que tienen algunos problemas por supuesto, de filtración, es decir, que la red que nosotros hayamos presupuesto no se cumplirá en toda su extensión fácilmente, porque el material es poco poroso, o sea, poco permeable, las arcillas son muy poco permeables, pero bueno, es lo que hay. Pero tiene otra ventaja, la ventaja es que nos permitirá fabricar ladrillos con bastante facilidad, que luego se cuecen o bien en un horno o bien al sol, y que nos permiten pues tener estas casitas. Entonces, normalmente cuando construimos algo, y es donde iba, no por dar esos detallitos, tenemos que, de alguna manera, como hacen los arquitectos, ¿no?, copiar lo que está construido en las cercanías, o imitar, copiar elementos, imitar algo. Y lo que vamos a construir será de una tonalidad muy parecida a esta. Posiblemente hay alguna caseta por aquí que sean letrinas ya de por sí y que son como lo que vamos a hacer nosotros. Solo que mejorando algunas cosas, que es de lo que se trata. Es decir, esto no quisiera que fuese un taller o una exposición sobre lo hecho, sino sobre lo que se ha pretendido mejorar. Porque ya la gente tenía algunas letrinas y otros el Open Deprecation Free, que está fatal, pero que también aquí es bastante frecuente. Bueno, y ya nos acercamos un poco más al objetivo, que no es otro que mostrar ya pues un muro construido. Esto posiblemente sea una caseta de una letrina. Observamos que no hay puerta. Cuando uno viaja por estos sitios, pues
observa que en especial en las instalaciones de saneamiento se les tiene poco respeto, están derruidas en la techumbre o las puertas no existen, y pensemos que la puerta es de lo más caro. Aquí, pues, por ejemplo, Ongawa, que tiene muchos proyectos de saneamiento, sabe bien el precio de las puertas, y nosotros también cuando hemos estado allá. Es decir, la gente no queríamos poner las puertas que habíamos visto en la portada con el mimbre ese tan bonito, porque es muy caro, ¿vale? Y no digamos el tubo de ventilación, es lo más caro que hay. Y puede que haya personas que no tienen $1 o $2 disponibles para gastárselo en un tubo, que posiblemente otro día esté roto. Bien. Bueno, y sobre la ubicación. No sé si queréis, en el momento que queráis vosotros asaltáis el poder y os dejo el micrófono porque así tiene que ser. Pero eso es, este. Aquí viene otra diatriba importante de la ubicación, y es, primero, en el programa, ¿a quién se le concede el beneficio de esta letrina en una población que no tiene ninguna? Y se va a hacer un ejemplo demostrativo y para que luego la gente se apunte y todo esto. ¿A quién fue? ¿Lo recordáis? A una señora, esto es la población de Loye, y entonces, esta señora que está sentada en el suelo, pues, ¿qué pasaba, Dani? Es una señora invidente que no puede ver y que, bueno, se encuentra con su familia, que siempre tiene que ser asistida, siempre tiene que ser ayudada por su familia, porque siempre está con sus sobrinos, sus nietos. Y bueno, en especial esta mujer, pues, se le instaló una letrina para gente vulnerable y entró dentro del proyecto. Ya, formó parte del proyecto, en ese caso, y la caseta, el pozo de la letrina estaba separado. Pues si esto es su casa, la televisión, aquello donde está es donde ella estaba, es decir, a 3 metros, 4 metros o 5 metros se hizo el pozo y tal, ¿vale? Por supuesto que primero que hacer el pozo hay que, una vez que hemos elegido el punto, es marcar, eso es algo, un replanteo, un sencillo replanteo de construcción, ¿verdad? Paz, Ana. Y es sencillamente, pues, poner unas estacas, una cuerda y poner un cuadrito ahí bien medido y marcar dónde tiene que estar el agujero con la mayor exactitud posible. Bien, eso es muy fácil de marcar, pero como hemos dicho antes, no tan fácil para excavar y picar aquello, porque nos ocurrió en Enganje, una localidad que hemos estudiado bastante en el máster el año pasado, ¿verdad, Claudia? En Enganje, donde pretendíamos, también, ¿verdad, Beatriz?, llevar o colaborar para que el agua llegase algún día. Bueno, pues en Enganje llegamos un día y había un pozo medio hecho. Entonces, cuando después supimos, creo recordar, corregidme si me equivoco, que ese pozo no siguió adelante porque estaba tan duro que no picaban más. Se negaron a profundizar más y tenía 1 metro de profundidad. Es decir, que estábamos en esta zona, en la mitad del pozo, y no puede ser. Si ponemos la mitad del pozo, yo creo que la ocupación de una familia normal es de unos 2 metros cúbicos al año del pozo, como mucho, entre 1 y 2, posiblemente. Los hemos calculado algunas veces y depende del lugar, pero supongamos que entre 1 y 8, no, pero en un caso como este, de letrinas húmedas, que no es el caso de la letrina seca, ni mucho menos, sino este tipo de letrina del proyecto de Chamuino. Entonces, si lo dejamos cortado a la mitad, si en vez de tener 5 metros cúbicos tenemos 2,5, ya sabemos lo que nos va a durar aquello, 2 años y medio, aproximadamente. Luego no se puede, y por tanto, creo que al final nos enteramos de que se cambió la ubicación, es decir, se hizo otro pozo en otro lugar. Pero es muy normal encontrarnos materiales muy duros, muy compactados, y que es masa rocosa, roca madre viva, ¿no? Entonces es imposible seguir. Bueno, entonces esta señora está ahí tan contenta, se instaló la letrina, se hizo la caseta, en fin, todas las fases, ¿no? Todas las partes, las 4 partes principales. Esto era, hemos dicho, Loye, ¿verdad? Loye
Loye es un lugar que tenía una cierta facilidad en el acceso al agua, tenía un pozo y funcionaba, es decir, un pozo. Otra cosa es que la calidad del agua del pozo fuese insuficiente, fuese nefasta por algún tipo de contaminación. Eso, en principio, para el saneamiento no nos afecta. Ese agua puede utilizarse para el saneamiento sin mayor problema. Otra cosa ya es para el consumo humano, donde sabemos que eso no puede ser. Vale. Bueno, está haciendo aquí pues alguna tarea suya. Esto en otro lugar sería preparando el daga. El daga es small samaki kidogo, small fish, que es un pescado buenísimo, el daga del lago Tanganica en Siwa, y que es así. Entonces la gente lo tiende al sol, lo seca y luego pues lo vende, lo llevan al mercado y tal. Y está riquísimo comerlo con ugali nadaga. El ugali, no sé si alguien lo sabe, es una masa que al principio no nos gusta a los blanquitos, pero luego ya le cogemos el gusto cuando vemos que no hay otra cosa para comer. Bueno, no, vuelve para atrás. Bueno, esto es... ¿Qué árbol es este, Cristina? ¿Qué tipo? Es como aquel, ¿no? Es un baobab. Bueno, un baobab es como una universidad, ¿no? Es decir, al pie del baobab podemos montar un aula que está perfectamente a la sombra y el baobab nos protege, ¿no? Además, si en la época del fruto, te puede caer hasta en la cabeza el fruto del baobab. No pasa nada, porque está maduro y se expande. Bueno, el caso es que ahí nuestro amigo Dani, ¿qué estabas haciendo ahí, Dani? Bueno, fue una tarea de identificación para saber qué familias iban a ser beneficiadas. Así que se puso en común con la comunidad, con el líder y con la gente llegada al líder, qué familias iban a ser las beneficiadas, ¿no? Qué familias son las vulnerables y qué familias son las influyentes. Porque hay dos tipos de familias. Las vulnerables, que necesitan sí o sí una letrina, y las influyentes. Es decir, que por el hecho de tener una letrina, estas familias influirían sobre la otra comunidad para que los demás quisieran tener una letrina como una forma de influir sobre toda la comunidad. O sea, el hecho de que una persona de alto cargo, un notable, pues que si tiene esa letrina, quizás es porque sea buena y quizás además lo replique. Sí, claro. También con este tipo de programas lo que se pretende no es, por supuesto, jamás implantar por imposición ni que el proyecto sea el proyecto de Ongawa, el proyecto de la UPM, ni el proyecto de ISF, sino que tiene que ser, y si no nos vamos, el proyecto de la gente, el proyecto de los titulares del derecho, de los pobladores, porque si no, mal vamos. Y las denominaciones aquí importan mucho. Bueno, entonces esto es lo que se estaba haciendo y efectivamente pues se hicieron estos 3 y luego otros 20 y tantos más en los colegios. Pasamos a la siguiente universidad. Bueno, entonces también se contó con la participación inestimable de nuestro estudiante de la Ardui University, que es el Evaristo Johnson o algo así se llamaba. Encantador, que estuvo más de 2 veranos con nosotros y que también participó de una manera muy activa. Entonces, de este modo, pues la universidad, la Ardui University y una de sus escuelas más notables, pues también se quedaron con el tema. Y nos interesa mucho y cada vez más, también lo estamos haciendo en Nicaragua con calidad del agua, con Ongawa, pues que los actores, que haya actores implicados locales y, bueno, si hay actores universitarios, mejor que mejor, ¿vale? Eso está funcionando bastante bien en Nicaragua y es una propuesta de Ongawa que nosotros estamos encantados de seguir. Y mira a Cristina porque ella tiene mucho que ver en esto. Vale, entonces, esto es con la Ardui University de Dar es Salaam, es una universidad joven de Dar es Salaam. Bueno, y aquí tenemos ya pues algunas de las consideraciones respecto a los materiales. Hago especial mención al lavamanos, que es este que tenemos aquí, que es un simple pedal, de manera que te puedes lavar las manos antes o después.
También quería hacer mención a otro asunto respecto del diseño. Miren, aquí a veces, muy a menudo, cada vez más, se instala lo que se llama un bafu. Un bafu en suajili. ¿Qué puede ser bafu? Bafu, karibu cho. No, karibu cho, bafu. Bafu ni karibu cho. Es decir, un baño al lado de la letrina. Un baño justo al lado. El bafu es el baño en suajili. Entonces, ¿cómo? Perdón, que pronuncio mal. Bueno, será. Desde luego, ya quisiera yo pronunciar bien el suajili. El bafu, el baño, se instala junto al lado de la letrina y bueno, pues utiliza, no digo agua residual, pero poco menos, ¿eh? Entonces, si se tiene bastante agua, como ocurría en las montañas de Same, en el distrito de Same, en las Same Hills o algo así, las montañas Pare Hill, pues se utilizaba el bafu mucho, cosa que en Chamuino no, porque no hay agua para ello. El bafu está en su casa o en un barreño, pero no tiene una instalación de baño. Es decir, este programa no tenía aquella instalación. Pero sí tenía, en casi todos los casos, yo creo que en todos incluso, una instalación para lavarte las manos, que es una simple botella, una garrafa de 5 litros, que le pisas el pedal y se inclina y punto. Bueno, hay que cavarlo en el suelo, hincar estas estacas. Eso es tremendamente fácil y hasta bonito, ¿no? Bien, hay otro detalle interesante que hemos visto, que es el tubo de ventilación, el 3, el tubo de ventilación, que además debe estar rematado, tiene que tener un remate con una malla atada, una malla, por ejemplo, metálica, si se tiene, o de otro tipo, de manera que las moscas no puedan salir, porque si no, hacemos mal negocio. Es decir, las moscas suelen estar ahí debajo, ven la luz del tubo, quieren salir, pero se encuentran con una malla y están dando vueltas hasta que se mueren. Aquí. Eso es. Por supuesto que también aquí hay que poner una tapa. Ahora después veremos un montaje dinámico preparado por Daniel, en el que se van colocando todas las partes de la letrina una a una. El techo nos plantea también muchos problemas y discusiones, porque a ver cómo lo hacemos. ¿Cómo hacemos el techo? Pues nos fijamos en las construcciones que hay en la zona y con eso pues hacemos una con un ligero alero, de manera que pues el agua no lave directamente las paredes, porque eso sí que es un problema. Es decir, aunque tengamos ladrillos sólidos, no son ladrillos cocidos en Toledo o en Loeches, sino que son, las piezas de ladrillo son mucho peores, se erosionan con facilidad, pesan muchísimo, eso tiene una parte positiva y porque no se los lleva el viento, y por otro lado es un problema de peso, ¿no? de envergadura, pero en fin. Entonces esta es la cubierta, como ven tiene un ligero alero, la placa, el 5, bueno, la placa, llegamos al punto de la placa. Cuando se construye, esto pesa lo suyo, no, déjame que si no, así. Ay, si rompemos el cable vale más que yo. Vale, entonces, gracias, Dani. Bueno, nosotros teníamos un precedente para una pieza tan aparentemente inofensiva como es esta, pero que luego demostró ser muy importante. No es porque se lance a nadie. Pero el asunto es que nuestro modelo anterior era la placa Sungura. Sungura es una placa, creo que de los gringos, de la USAID, me parece. Y entonces, pues, se hicieron muchas placas con la Sungura. Esta placa, o sea, el piso número 2, este piso número 2, suele hacerse pues con una especie de forjado, cuidado con la idea del forjado, son unos cuantos palitos y luego encima unos mantos de arena o de tierra y tal, y encima de todo eso con algunas ramas cruzadas, y se coloca encima nada, es decir, un agujero y punto. Eso no puede ser, el acceso a saneamiento básico no contempla esa posibilidad. Hay que poner una placa, o debe ponerse una placa que nos permita que sea lavable, que se pueda limpiar, y además en nuestro caso le añadimos una condición más, que nos la encontramos, vamos, por preocupación de diseño. Ana, ¿te acuerdas del primer año?
¿Y qué es? Que drene hacia el interior, es decir, que no drene hacia afuera y nos llene de las partes líquidas de pis, del pipí, nos llene todo el suelo de la letrina. Eso es muy fácil en cuanto vayan 2 niños. Y entonces lo que se construyó es esta placa que tiene drenaje hacia el interior, hacia el agujero. Este es el agujero, entonces este es pendiente siempre hacia el agujero. Pueden tocarla. Oh. No es para pasarla por todo porque... Pero que se observa pues que tiene esa pendiente. Se pisa así, ¿no? Sí, ahora mismo va para allá. Eso es, ir pasándola. Sí, un momento. Sí, un segundo. Bueno, ese es el resultado. Esta la hicimos aquí, bueno, no sé, el año pasado la hicimos aquí. Esa placa pesa unos solamente 12 kilos o así, o 15 kilos. El modelo de la placa Sungura tal vez pese 40 kilos. Va todo respecto a tu pregunta de los conglomerados y de los áridos, el cemento hidráulico, etc. ¿Te sientas así? Sí. ¿Por ahí la queréis ver algo? Los pies están aquí. Exacto. Un pie aquí y otro ahí. Bien, entonces, esta placa, Ana, háblanos de la placa y de la universidad, por favor. Y de la Ardi University of Dar es Salaam. Un momento, por favor. Con respecto a lo que decía ella de que de dónde se saca el cemento para hacer las placas. En la primera fase del proyecto, en realidad lo que se hizo fue trabajar con los artesanos. O sea, en la primera fase no se consistía en construir letrinas, simplemente lo que se hacía era formar a artesanos, que eran ellos los que iban a construir letrinas. Había otra parte que se encargaba de generar grupos que lo que hacían era una especie de ahorro para después poder invertir en letrinas. Y había una parte de sensibilización. Entonces nosotros trabajamos en la parte de lo que se llama Sanitation Marketing, que consistía en formación, estaba la universidad, estaba el proyecto en sí, que estaba en Gawa, y después estaba la Universidad de Dar es Salaam y la Universidad Politécnica. Y trabajábamos con artesanos, que eran los 6 que él ha nombrado, que después eran los propios artesanos los que formaban a los artesanos. Entonces, con esos 6 artesanos, lo que estuvimos haciendo fue un trabajo de identificación, en realidad, de técnicas constructivas y de tipos de letrina que ya existían en la zona. Porque, en realidad, la zona es muy variada. O sea, te encuentras casas con un sistema con baños como los que puedes encontrar aquí, y te encuentras casas que tienen un agujero, si lo tienen, o nada. Entonces, nosotros lo que hicimos fue una investigación con los propios artesanos de qué tipos de letrinas existían, de cuál era el que queríamos conseguir, que era como el que se quería, como por así decirlo, implantar desde el proyecto, es decir, este es el modelo de letrina que se busca, intentando recopilar las técnicas constructivas que se hacían ahí. Entonces fue un trabajo en colaboración con los artesanos, con estos 6 artesanos, que en realidad ellos hablaban suajili y yo inglés, y no sé cómo nos entendimos, pero lo hicimos. Y el diseño de esto es porque efectivamente la letrina, como se compone de diferentes partes, la placa era una muy importante, porque además no solo eso, sino porque a veces colapsaba, y porque la más extendida, que era la Sungura, se necesita un molde que está prefabricado, que es muy caro de conseguir y que no se tiene. Entonces, la única manera era, o si tú distribuías moldes por los diferentes distritos y se lo iban pasando de unos a otros, o se intentaba hacer otra solución. Entonces, el diseño en realidad fue una colaboración con los artesanos, y fueron ellos los que al final, fueron ellos los que al final crearon el diseño. Y no solo también se hizo otro para minusválidos, porque había una mujer que formaba parte también, que además vivía cerca de donde trabajábamos, que se movía con una especie de bicicleta. Entonces ella, para ir al baño, pues claro, se tenía que arrastrar, tal, no sé cuánto. Entonces ahí, por ejemplo, diseñamos claro, ellos entienden
hay como muchos conceptos, ¿no? Ellos, por ejemplo, los baños que nosotros tenemos, que es una taza, para ellos es una guarrada, porque tú te estás sentando en un sitio en el que se ha sentado otra persona, aunque sea de tu misma familia. Claro. Tienes que abaratar costes. Si tú le vas a vender eso a una persona que no tiene dinero ni para comprar agua, el cemento es un material caro que supongo que allí escasea, por eso hay ladrillos de ahí. Entonces, ¿qué especie de ligante o solución? Es cemento eso, básicamente, digo. Sí, es cemento, es una dosificación 422 con un armado, o sea, es cemento, pero en realidad sí va armado, porque de hecho hicimos pruebas, claro, si no va armado no liga. Es la parte más cara, sí, por eso también es, claro, por eso también como que se afinó de que pesase menos, que tuviese menos cantidad y... No, y además también se adaptó un poco a cómo ellos utilizan también el pozo abajo de la letrina. Muchas veces no les gusta porque colapsa, o entonces se ponen el pozo fuera, entonces necesitas un arrastre hidráulico. Y no, se estudió también cómo podía conectarse, porque ellos tienen un sistema que funciona muy bien y está muy extendido. O sea, como que en realidad fue una colaboración directa con los propios artesanos, y de ahí salió un catálogo que, bueno. Yo me imagino a la mujer que va a comprar esa letrina que tiene 2 céntimos de euro y eso es un material, o para hacer entre ladrillos, ¿sabes? Para construir la propia infraestructura tienes que meter ahí un gigante, que es lo más caro que te va a salir. No, la parte de la infraestructura en realidad ellos controlan perfectamente los materiales locales. En realidad los artesanos eran súper buenos. O sea, ellos sabían perfectamente. Siendo que los ladrillos los fabrican ellos mismos, que los llevan al sol, es un material que tienen, que prácticamente tiene muchísimo costo, que el agua ya aporta es mínima, que no se haya ensayado el sistema de una semibóveda, una bóveda, digamos, disminuida, abatida, con un orificio en medio. No colapsa porque está trabajando con bóveda y es barato. Sí, se ha hecho en otros lugares. Es decir, por ejemplo, en el Valle de Mangola sí se hacía así, no había arcilla y sí se construía con una bóveda, en algunos casos circular, pero la degeneración también lo llevó a hacerla de hormigón. Porque claro, la bóveda resiste infinitamente más que esto. Es decir, hay muchos... Paco. Entonces, el coste del cemento, el precio del cemento, el cemento en sacos de 50 kilos o 35, es el doble o el triple que aquí. El precio del cemento. Con lo cual, el cemento es un artículo de lujo. Si lo dejas en la calle, te lo roban. Otro día no tienes cemento. Es decir, hay que tener un cuidado exquisito. Y por eso, una de las acciones aquí es reducir la dosificación no la dosificación, sino el volumen. Si esto eran, pues, no sé, 10 litros o así, ¿no? Unos 20 kilos más o menos. O algo o menos, no sé. El caso es que se redujo todo lo que se pudo. Y de ese modo, pues ya se podía... He visto que había tubos de PVC. Lo que me extraña es que a nadie se le haya ocurrido hacer lo que tenemos aquí, placas alveolares. ¿Sabes? Que disminuye mucho la cantidad de material y tiene un armado, pero lo que estás haciendo es un alma vacía, metiendo un tubito de PVC que es barato. Bueno, hay que tener en cuenta que para esto se utilizan materiales reciclados también. Por ejemplo, el armado de la placa, ¿dónde está la placa? El armado de esta placa, que aunque no se ve lo tiene, está hecho con varilla de reciclado, es decir, retales de varilla que te encuentras por ahí, y con eso lo hicimos. Y nos queda pendiente un ensayo ahí, que es con fibra vegetal seca. Y la fibra vegetal seca, en nuestro caso, que no sería el caso de allá, bueno, sí de Dodoma, sería los sarmientos deshilachados con la navaja. Es decir, pelamos el sarmiento y eso ya tenemos hecho una placa, la hice yo hace algún tiempo, y nos falta ensayar con este modelo. Pero en ausencia de acero incluso de reciclado, se puede montar con fibra vegetal, que es precisamente con lo que están haciendo ahora sus nuevas placas, ¿no? Vale. Bueno, vamos a seguir un poco adelante. Miguel Ángel. Has dicho que esos tubos son tubos de ventilación, el tubo que sale. Este tubo. Y que se ponía un filtro para que no se llegara al monte. Una malla. Puede ser una malla, puede ser de vegetal o puede ser metálica, un trozo de malla.
Pero ¿cómo se puede evitar las muestras que pueden salir de la propia taza de agua? Ya, hay una tapa, y algunas salen y otras no. Hay una tapa de claro. En esta tapa, o sea, en esta letrina, es muy fácil hacer la tapa, porque haces una tapa incluso a presión, que cuela a presión, ¿no? Se mete dentro del agujero una parte, la otra no. Pero claro, en las antiguas, donde el agujero era un agujero hecho con un pico, allí no había tapa que valiese. Algunos tenían y muchos, casi todos no. Es decir, cuando se cuida uno o dos detalles, todos los demás se siguen cuidando más, tanto en el diseño como en la construcción. Si lo descuidas, desde luego, lo que haces es una auténtica chapuza. Bueno, un aspecto importante que antes decíamos es la puerta. La puerta es el emblanco. La puerta, verán ustedes, el marco de la puerta suele hacerse fatal, los marcos. Nunca hemos llegado a comprender por qué. Bueno, sí, por el precio que tiene la madera. Por el precio que tiene la madera. Perdón. Entonces, una puerta es un artículo casi de semilujo. Cuanto más pequeña sea, mejor. Pero si es pequeña no cabes, que es lo que nos pasaba a nosotros. Encima quien nos acompañaba, la profesora Tanzara que nos acompañaba, no cabía por la puerta aquella. Era imposible. Y claro, pues ahí nos dimos cuenta de que aquello tenía que cambiar. Y bueno, pues se hizo. La puerta en blanco es esta, y ellos prefieren hacerla, curiosamente, por ejemplo, en contra de mi opinión, 2 años. Eso se hizo el primer año. Sí. Bueno, entonces la puerta, decimos que en contra de mi opinión, ellos prefieren hacerla de chapa, como esta, ¿no? Una chapa cortada, una chapa de zinc, posiblemente un retal de la cubierta que tienen en su casa y se hacen la chapa. En mi opinión es mucho mejor la de mimbre, pero al parecer cuesta mucho encontrarlo o tal. En Mozambique se hacen de una hierba que se llama capiri y que entonces ellos la cortan, la atan y consiguen una puerta, creo que bastante más decente que las de chapa, porque las de chapa tienen varios problemas. Uno de ellos es que te cortas, ¿no?, fácilmente, y otro que la puerta sale volando a veces. Es decir, no sé si... Bueno, que cierren la puerta y que no... Cambiamos. Ah, es verdad, bueno, eso es el examen viene después. Si tienen papel y tal, pues cambiamos. No, si quieres, enseñamos el diviso. Sí. Bueno, un momento. No, para. Mueve atrás. Más atrás. Ah, no, sí, la escalera de saneamiento. Bueno, Ana, descríbenos un poquitín, por favor, de la escalera de saneamiento. Pero sí, no hay nada que decir. Es la escalera. Simplemente adaptamos la escalera a la situación del terreno real, pero con soluciones, pero no sé. Como podéis comprobar, no vale para nada eso que estáis utilizando. Yo no pasaría el trabajo ahí, ¿no? ¿Cuál? Ese micrófono no sirve. Sí, hombre, sí sirve. Sí sirve porque están grabando. Bueno, entonces, una forma de describir el grado, una forma de describir el grado de saneamiento que tenemos es mediante una clasificación curiosísima que es la escalera de saneamiento, donde hay distintos peldaños hasta el último de arriba, que podría ser es que si me lo acerco me lo como. Podría ser la placa turca, ¿no?, que tiene un sellado hidráulico. Digamos que eso sería lo deseable en muchos casos, pero no es lo que en realidad luego se construye porque les resulta demasiado caro, ¿vale? Puede que incluso, aunque tengan el dinero disponible, no quieran comprarlo porque aún así les resulta caro. ¿Cómo que me voy a gastar yo, si además luego no tengo agua para este tema, cómo me voy a gastar el dinero en una placa turca que tiene un sifón, como aquello que hemos pintado allá? Cambia, por favor. Bien, entonces, no obstante, estos ensayos que los hizo Ana, bueno, se rompieron las placas.
a ver qué pasaba. Y efectivamente, bueno, en algunos casos falló la dosificación, ahí tuve yo algo que decir. Soy bastante austero, entonces pues en pos de conseguir un precio más bajo, pues modificamos los áridos, más baratos, los compramos además un día que era de noche ya casi, y por tanto no vimos que nos vendían. Total, compramos un árido muy malo y el cemento, luego pues la dosificación de cemento no pusimos el 224 sino otra, ¿no? 222. Total, que las placas no es esta, pero sí las placas rompieron. Bueno, ¿y por qué ha pasado tanto? Ya, esta es una sección de un mortero que efectivamente pues se aprecia a simple vista que tiene demasiado árido. Es decir, con la mano, el mortero, el revoco con la mano, cuando lo pasas la mano y se erosiona y te quedas con parte del árido en la mano, es que aquello no está muy bien. Por tanto, pues no va a servir. Luego exige una dosificación precisa y bien hecha. Eso lo hicimos para ensayar para esta placa y otra más que tenemos en el laboratorio. Hicimos en el laboratorio unos trabajos que me parece que están en alguna de las letrinas. O sea, sería este. Pon la foto de las dosificaciones. Esta es. No, el vídeo dura 1 minuto. ¿1 minuto? Sí. Entonces, ya terminamos. Vuelve atrás con la dosificación. La dosificación que se preparó en el laboratorio es esta. Lo hicimos para 20 litros, me parece. Nos sobró material, pero quedaron unas placas bastante bien y además con una particularidad que hemos obviado, y es que el molde era una bolsa de basura. Es decir, puede servir cualquier bolsa, incluso un papel del saco del cemento, y no $40 que invertíamos en la placa Sungura de los USAID, ¿no? Es decir, que por ahí hay un abaratamiento muy importante. Bueno, y ahí este es el laboratorio nuestro y estamos pues ahí haciendo una dosificación. De hecho, quienes vengan después, el día que vendrán los del máster a hacer una práctica como esta, pues posiblemente hagamos una dosificación y construyamos una de las placas en el laboratorio, ¿verdad, Guadalupe? Vale. Bueno, pues esta es la bolsa de basura y cómo fuimos construyendo el molde, ¿vale? Hay que trabajar este asunto con mucho cuidado, vibrando el hormigón para quitar el aire ocluido, pinchándolo incluso en algunas zonas donde tiene suficiente espesor, que no son muchas, la única donde se ponen los pies. Y con este plástico se consigue una superficie tan lisa como la que han podido ver en la placa que tenemos, y por tanto eso le hace que sea lavable y que drene hacia el interior. Eso es primordial. Dos aspectos muy importantes: lavable y que drene al interior. ¿Queda alguna más? Bueno, esto es el desencofrado con la superficie bien lisa. Y bueno, estos son aspectos del pozo de la letrina. Ahí uno se puede dar una idea de cómo excavar. Imaginemos aquí, si no nos ve Carlos Matáis, que empezamos a cavar un pocito de estos. O sea, nadie de nosotros creo que haya hecho esto alguna vez. Pero si no, pues que lo diga, porque seguramente será el esfuerzo mayor de su vida, ¿no? Hacer uno de estos pozos. Bueno, estos son detalles de la colocación, bueno, la placa, la puerta bien hecha, otra placa, y un momento atrás, esta, atrás, la placa del disable. Esta es la placa, que parece una taza de discapacitados. Claro, los discapacitados no pueden utilizar la otra y se les prepara esto con unas barras. Se ponían unas barras laterales como lo que tenemos aquí parecido, pero barras de corrugado de acero, o sea, poco deslizante, de manera que la gente se agarraba a ellas y punto, y eran pues una delicia, porque no tenían antes ninguna. El problema que decía antes Ana, efectivamente, es que tiene rechazo social por el hecho de que las posaderas, ponerlas ahí no parece lo más, no les gusta, ¿no? Pero si uno no tiene otra cosa, pues bienvenidas sean. Sí, sí, exactamente. Hay una normal y la otra, sí.
Este es otro tipo de placa que no utiliza la nuestra y que es una losa compacta, una losa extensa. Entonces, ahí voy al coste, esa cuesta todavía mucho más que la nuestra, ¿no? Pasamos, bueno, este es ya completo, con su puerta intermedia y con la cubierta como tiene que ser, ¿no? Pues con unas capas ahí distintas capas de leña, mezclado que hace un poco de armazón y de armadura, con barro, con tierra, con el material que se considera. Y, bueno, pues ahí están delante. Algo importante a la hora de... Bueno, esta tiene el pozo desviado, de manera que no es como en el eje, por eso he dicho antes un eje o dos ejes. Algo que es importante, y va a ser lo último previo al pequeño vídeo que hemos montado, es que este tipo de letrinas, conforme van mejorando, pues aumenta la dignidad de la vida de las personas. Es decir, uno tiene a bien ir a la casa de otros y tiene letrina. Es un ejemplo burdo, pero es así. Y la gente tiene el gusto de invitarte porque sabe que puede mostrarte un lugar donde hacer tus necesidades digno y que eso pues refuerza la idea de vecindario y de todo, ¿no? Y eso es importante. A nosotros eso tal vez lo tenemos pasado de moda, pero en este contexto eso es muy importante. Bueno, antes decíamos, ya sí que lo último, decíamos que los refuerzos, o sea, el marco es demencial. Los marcos son fatales casi todos los que hemos visto. Y es porque no tienen suficiente entidad, la madera no tiene suficiente sección y los unen fatal. Es decir, no le ponen las clásicas, aquí hay una, posiblemente este tenga una o dos, pero el agarre, las grapas que se ponen aquí en la carpintería para enlazar con el muro de hormigón, pues allí no existe. Aparte de que el marquito, este es el mejor que he visto, este que hay aquí, en general son peores, pues tiene muy poca entidad, muy poca madera, pues la zona esta de unión no está cuidada y por tanto pues se desprende con facilidad. A los 2 portazos o 3 portazos de darle aquí con la puerta ya está roto. Tampoco se pone mucha atención en el pasador de cierre, que también se suele romper prontamente y es otro problema. Y la puerta, ¿no? En blanco la puerta suele ser bastante deficiente. Yo recuerdo un caso especial de una puerta que salió volando y le dio en la cabeza a una voluntaria que los de Ongawa conocen bien, que es Esther Vergareche Euricenea. Entonces, a Esther, cuando volvió del Valle de Mangola, que fue con un viaje de empresarios que iban para allí para ver aquello, de la construcción, que eran financiadores de proyectos, y entonces la puerta salió volando por el viento y le dio en la cara, y cuando volvió pues creíamos que le habían dado una paliza porque tenía todo un moratón en la cabeza, ¿no? Y fue la puerta. Bueno, no sé si queda algo más. Uno de los productos es este, pueden observarlo, no se lo podemos dar porque tenemos poco, pero esto está en red, está en internet. Bueno, vale, entonces, de alguna manera por terminar, ya, vamos, adelante, no me dejan ni hablar. Oye, que te has dejado una hora, hombre. De verdad. Sí, sí, claro, ya que no podemos hacerlo real. Esa es la tapa abuela. Esto no es normal, ¿eh? La puerta no se pone antes de... La cubierta sí. Ahí está. Todo encaja. ¿Y el tubo? Y el tubo. El tubo, el colorín colorado.